Buenas tardes, agradezco al comité organizador la invitación para participar en este curso. Las uveitis son una causa muy importante de inflamación a nivel ocular y constituyen una causa de baja visión muy importante. En pacientes desarrollados constituyen hasta la tercera causa de ceguera y de ceguera legal. Afectan principalmente a pacientes en edad productiva y pueden ser parte de un síndrome sistémico o solamente localizado a nivel ocular. La microbiota o bacterias comensales, como antes se les conocía, colonizan la mayor parte del organismo. La mayor parte de ellas se encuentran en el intestino. ¿Qué es lo que necesita esta microbiota para ser considerada una microbiota normal? Que haya una adecuada relación entre el género de bacterias Firmicutes y Bacteroidetes, que haya una adecuada producción en la capa de moco y una adecuada integridad de la pared intestinal. Cuando estas condiciones se rompen es cuando hay una disbiosis de la microbiota. Durante mucho tiempo se ha conocido el papel que tiene el intestino en la respuesta inmune innata y adaptativa. La principal barrera de defensa la constituye el epitelio de la pared intestinal. Este epitelio, además de una capa de moco externa e interna y el endotelio vascular, es el que va a ayudar a mantener las bacterias comensales o la microbiota normal dentro del lumen intestinal y las bacterias patógenas de manera externa. En este epitelio hay una gran cantidad de células de la respuesta inmune. Hay citocinas, células plasmáticas, células T, células presentadoras de antígenas como macrófagos y células dendríticas que constituyen la principal línea de defensa. Además de esto, las células plasmáticas nos ayudan a la formación de inmunoglobulina A, parte muy importante en la formación de esta capa de moco. Aparte de esto, hay ácidos grasos de cadena corta que son fermentados por esta microbiota comensal y que nosotros obtenemos a partir de la dieta rica en fibras. No conforme con esto, el intestino también nos ayuda a que haya una adecuada producción de células T reguladoras, TH reguladoras, y a una adecuada diferenciación de TH1 y TH17. Cuando todas estas condiciones se rompen, entonces aumenta la permeabilidad a nivel intestinal, las bacterias patógenas pueden entrar hacia el lumen y sus péptidos antimicrobianos, principalmente lipopolisacáridos y proteoglucanos, actúan como factores moleculares asociados a patógenos, los cuales son reconocidos por células, por receptores TOL, que son los que inician la respuesta inmune. Así como se ha propuesto un eje intestino articulaciones, intestino-corazón e intestino-cerebro, se propone que pueda haber un eje intestino-ojo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero es una disbiosis de esta microbiota. Esta disbiosis, como ya lo hemos repasado, aumenta la permeabilidad intestinal, lo que hace que estos productos de las bacterias patógenas salgan a la circulación, son reconocidas por células T específicas, migradas de la circulación hacia la retina y ahí empezar una actividad inflamatoria a nivel ocular. No se sabe exactamente cómo se lleva a cabo todo este proceso. Se han hecho estudios experimentales en ratones a los cuales se les ha inyectado proteína de unión interreceptor, la cual a su vez es estimulada por Mycobacterium tuberculosis, y se ha observado que antes de que se empiece el pico de actividad inflamatoria a nivel ocular en estos pacientes, ya hay cambios morfológicos en el intestino. ¿Qué cambios hay? Hay una disbiosis de la microbiota, hay un aumento en la permeabilidad intestinal, una mayor expresión de sonula occludens tipo 1 a nivel del epitelio, por lo tanto, una producción mayor de AMP cíclico y una disminución de citocinas en el intestino. En estos ratones, cuando se analizó la microbiota a nivel intestinal, se vio que cuando estaba la mayor producción de uveitis o cuando había una mayor actividad de la uveitis, los géneros que más predominaban era el género Prevotella y había una disminución de bacteroides. Así, se hipotetizó que puede haber a nivel intestinal una bacteria que pueda ser uveitogénica. Esta bacteria uveitogénica, al haber una
alteración en la permeabilidad de la pared intestinal, salir a la superficie, ser reconocida por las células T específicas de la retina y entonces migrar hacia la circulación y en el ojo ocasionar una uveitis. Otra de las uveitis que más se observa en el servicio de enfermedades inflamatorias es la que está asociada al antígeno HLA-B27. Durante muchos años ya sabe que el antígeno leucocitario humano o HLA tiene una función importante en la actividad del intestino. Así se ha observado que en pacientes que son positivos al HLA-B27 pueden tener una inflamación subclínica crónica a nivel intestinal, que esto los va a llevar a tener una permeabilidad de la pared intestinal alterada y que haya una migración de componentes bacterianas hacia la circulación y en este caso hacia el ojo. El doctor Rosenbaum propone 4 teorías por las cuales se pueda llevar esta migración de las bacterias hacia el ojo. Todo como lo hemos platicado, todo empieza con la disbiosis de la microbiota. Esta disbiosis va a aumentar la permeabilidad del intestino, va a hacer que migren estas células de la respuesta inmune a la circulación y que a nivel de la circulación puedan ser reconocidas por células presentadoras de antígenos, las cuales van a empezar la respuesta inmune. En estos ratones y en los ratones a los que se les ha inducido una uveitis anterior a HLA-B27 y en pacientes en los que se observa el HLA, se ha visto que hay una mayor cantidad de bacterias mucolíticas y como ya platicamos, la capa de moco es muy importante en mantener la homeostasis. De estas bacterias mucolíticas, las más importantes y las que vamos a estar observando en los demás estudios que vamos a platicar en este momento son las del género Paraprevotella. Otra de las enfermedades en las que se ha estudiado la relación de la microbiota y una uveitis es en la enfermedad de Behçet. Como ya sabemos, las características de la enfermedad de Behçet es la de producir úlceras a nivel oral, genital, piel y a nivel ocular puede ocasionar una vasculitis, una coroiditis o una uveitis posterior. En estos pacientes se ha visto que hay una actividad aberrante de los linfocitos TH1, TH17 y TH regulares, lo que otra vez nos va a llevar al daño en la barrera epitelial y a la migración de moléculas efectoras de la respuesta inmune. En estos pacientes a nivel intestinal se ha encontrado que hay una disminución de bacterias productoras de butirato y de bacterias productoras de metano y que hay aumento de bacterias oportunistas, otra vez del género Paraprevotella. En cuanto a enfermedades que son características o que tienen más manifestaciones a nivel ocular, en una población de pacientes chinos, se estudió aquellos pacientes que tenían un síndrome de Boca-Uyanagi-Arada en forma activa, comparando con grupos controles. Y en esto se encontró que pacientes con BKH activo aumentaban la expresión de tool-like receptors, principalmente 3 y 4, y que aunque no había una diferencia importante en la composición de la microbiota, sí había una diferencia en la forma de la misma. Y se encontró que había una disminución de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato y lactato, y que también había disminución de bacterias productoras de metano, y había un aumento en bacterias gram negativas. Como vemos aquí otra vez, aumento en Paraprevotella y Prevotella, que son bacterias proinflamatorias. ¿Qué podíamos nosotros concluir o qué es lo que tenemos como perspectiva en todo esto que se ha estudiado a nivel de enfermedades sistémicas y microbiota? Pues primero habría que aumentar la cantidad de investigaciones que tenemos para saber la influencia de la microbiota en enfermedades oculares, no solamente en enfermedades inflamatorias como uveitis, sino en enfermedades como glaucoma o degeneración macular.
En el Departamento de Enfermedades Inflamatorias Oculares del Hospital de la Luz, desde hace algunos años nos hemos dado la tarea de investigar esta relación. Y así se diseñó hace algunos años un protocolo de estudio en el que veíamos qué porcentaje de pacientes que tenían una uveitis anterior inespecífica podían expresar el Helicobacter pylori a nivel gastrointestinal, y así se encontró que pacientes positivos para el Helicobacter presentaban una mayor reactivación y actividad de uveitis anteriores inespecíficas. Más recientemente se estudió la microbiota a nivel conjuntival en pacientes con uveitis anterior HLA-B27 y se encontró que, al igual que los estudios que revisamos anteriormente, la mayor expresión era de bacterias proinflamatorias, el género Prevotella y Paraprevotella, otra vez presentes de forma importante. La continuación de este estudio sería analizar a nivel intestinal si estos pacientes con uveitis anteriores HLA-B27 también van a generar o van a expresar bacterias proinflamatorias a nivel intestinal. Y bueno, una de las líneas de tratamiento que nos queda como investigación para pacientes, como decíamos, no solo como en enfermedades inflamatorias como uveitis, sino en glaucoma, degeneración macular y retinopatía diabética, es qué nuevas líneas de tratamiento podríamos nosotros tener para estos pacientes. Y lo más importante de esto siempre va a ser la restauración de la homeostasis de la microbiota intestinal. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el estudio que les presenté de ratones a los que se les inducía una uveitis anterior autoinmune, se vio que al darles de forma oral un cóctel de antibióticos que incluían metronidazol y vancomicina, la actividad de la uveitis disminuía de forma muy importante. Así que pues una línea de tratamiento podría ser usar antibióticos en este tipo de pacientes. La otra es el uso de probióticos y probióticos. Probióticos como Lactobacillus también nos van a ayudar a restaurar la homeostasis intestinal. Y los ácidos grasos de cadena corta, que como ya vimos, son componente importante en la función inmune del intestino y que nosotros vamos a tener en una dieta rica en fibras, sería otra de las líneas de tratamiento en estos pacientes. Darles una dieta rica en fibras con una disminución importante en dieta rica en grasas y carbohidratos. Y por último, y probablemente la que menos se ha estudiado, es el trasplante de microbiota fecal. En pacientes con uveitis, la verdad es que no se ha estudiado todavía qué respuesta podrían tener. Se ha estudiado más en pacientes que tienen enfermedades como artritis reumatoide o espondiloartropatías, en las que se ha visto que, pues sí podríamos darles un trasplante de microbiota fecal. Sin embargo, también hay que ver qué respuesta inmune va a generar esta microbiota, porque tendría que ser microbiota de un paciente totalmente sano para que podamos tener una adecuada restauración de la homeostasis de esa microbiota que ya está un poco afectada. Así, podemos ver que podemos iniciar una línea amplia de investigación acerca de cómo la microbiota podría afectar las enfermedades inflamatorias o podría más bien inducir unas enfermedades inflamatorias a nivel ocular, y también una línea importante de tratamiento como alternativa para estos pacientes. Por su atención, gracias.